Hola, en esta presentación de diapositivas vamos a mirar las secciones 5.2.4 y 5.2.5. En la sección 5.2.4 vamos a mirar en la última categoría de los pronombres átonos. Entonces hemos estado mirando los pronombres átonos que se manifiestan en las formas de objeto directo, indirecto y reflexivos. Y pues en la sección 5.2.4 vamos a estar mirando la última categoría, o sea, la categoría del C invariable. Y luego en la sección 5.2.5 vamos a mirar en un poquito más de detalle la posición de los pronombres átonos o los clíticos, que significa la misma cosa. Entonces, comenzando con la sección 5.2.4, C invariable. Y se dice invariable porque no cambia de forma. Entonces, vamos a mirar unas situaciones y funciones donde el C tiene que quedarse con la forma de C. No puede cambiar de forma. Entonces se llama invariable por esta razón. La primera de estas funciones o situaciones es lo que se llama el C falso, porque no es un C reflexivo. Realmente este C falso ocurre cuando tenemos dos pronombres, ¿no? El pronombre indirecto seguido por el pronombre directo, o sea, pronombre de objeto indirecto seguido por el pronombre de objeto directo. Y cuando tenemos estos dos elementos en secuencia, el pronombre de objeto indirecto se convierte en se y siempre se queda se. No importa si el pronombre de objeto indirecto sea singular o plural, siempre se queda se. Y luego el pronombre de objeto directo se queda. Entonces, un ejemplo aquí es, se lo enviaron ayer, digamos el libro, ¿no? Entonces, ellos enviaron el libro, a él o a ella o a ellos, a ellas, etcétera. Entonces, este se llama el C falso, falso porque no es un verdadero reflexivo, digamos, es simplemente una forma representativa del objeto, del pronombre de objeto indirecto. Y luego, la segunda función del C es el C de la pasiva refleja. Entonces, la pasiva refleja es una construcción que muestra una acción sin mencionar el agente, sin mencionar the doer, the agent, la persona o la cosa que hace la acción. ¿Ok? Se llama pasiva refleja. La parte de refleja es el C y pasiva precisamente porque funciona un poco como la voz pasiva. Entonces, si miramos este ejemplo, se rompió la lámpara. Más o menos esto se puede traducir en algo como the lamp broke or the lamp got broken o algo así. Entonces, vemos que es pasiva porque no estamos, la lámpara es el sujeto de la oración como en la voz pasiva y no estamos especificando nada sobre quién hizo la acción. Entonces, por eso se llama pasiva. Y luego, la parte de refleja, de pasiva refleja, es precisamente por este se, ¿no? La tercera función del C invariable es casi la misma cosa como número 2, pero es el C de la pasiva refleja más el objeto indirecto. Entonces, en esta construcción especificamos el objeto indirecto para indicar que la persona ha sido afectada por esta acción de alguna manera. Miremos el ejemplo aquí. Se me rompió la lámpara, que más o menos como hemos discutido anteriormente, se podría traducir en inglés como algo como the lamp got broken on me. Not literally on me, but sort of like I'm suffering some sort of disadvantage because my lamp was broken, ¿no? So, en español, no tenemos ese se
que es se rompió la lámpara, todo esto es como la pasiva refleja, pero luego tenemos este pronombre de objeto indirecto para mostrar que yo, el hablante, he sido afectado y en este caso en una manera negativa por esta acción de la lámpara rota, ¿no? Uh, if if um, if they were the people, whoever they is, if they were the people that had been suffering the consequences of this broken lamp for whatever reason, now they can't see or they can't read at night, it would be se les rompió la lámpara. So the lamp broke itself on them, ¿no? Algo así. La cuarta función del se invariable es el se de la construcción impersonal, ¿ok? Y la construcción impersonal es cuando no se conoce quién es el agente o es un agente muy general, como one would think that one, este one, ¿no? Entonces aquí se habla español. Spanish is spoken. In English, we would use the passive voice for this. But you could also say something like, here one speaks Spanish. Entonces, esto es el se impersonal, donde no tenemos un agente definido, estamos más bien haciendo una declaración general sin enfocarnos en quién es el agente, o por no saberlo, o por no ser importante. Ahora la sección 5.2.5 nos habla un poco sobre la posición del crítico. Entonces vamos a elaborar un poco dónde es que se ponen todos los pronombres átonos que hemos visto. Pronombre de objeto indirecto, pronombre de objeto directo, los varios usos de los pronombres reflexivos y el se invariable. Todos estos son los pronombres átonos, también llamados clíticos, ¿ok? Como hemos visto, esta palabra clítico. Y clítico significa que este pronombre forma parte de la palabra por la fusión fonética o porque se inclina en una palabra principal. Entonces se llaman clíticos porque no se pueden pronunciar solos con significado en el mundo real. ¿Ok? Entonces, ¿dónde es que aparecen estos pronombres átonos, otramente llamados clíticos? Hemos visto el fenómeno de enclisis en español, que es que básicamente significa que los clíticos o el clítico va a aparecer después del verbo. Esto ocurre en mandatos, como por ejemplo en díselo, por favor, like say it to him, ¿no? Y de hecho también el se es un clítico que debería haber puesto en color. Aquí se y lo son dos clíticos, ¿no? Entonces, con todos los mandatos, orders, siempre que el verbo está conjugado en mandato, vamos a poner los clíticos después. Otro ejemplo, traten de hacerlo. Entonces, esto puede parecer como un infinitivo y es el caso, pero el hecho de que digamos traten de hacerlo, like y'all try to do it, en lugar de lo traten de hacer, which we cannot say, es por el mandato. El momento en que hay un mandato, el clítico tiene que aparecer después, o después del mandato mismo, o después del infinitivo que viene después del mandato. Y como acabamos de ver, también con infinitivos, no quiero escucharla, ¿no? Entonces, los críticos aparecen también después de los verbos en infinitivo. Los gerundios también, estoy leyéndolo. Entonces, aquí está el verbo en gerundio, el crítico que se pone después. También en español tenemos los casos de proclisis, que es cuando el pronombre clítico ocurre antes del verbo.
Ahora, como ya hemos visto, el español no lo escribe como parte de la palabra. Entonces, en la escritura, el crítico que se pone antes aparece separado, pero en realidad sí es parte del enunciado hablado. Este crítico tiene que apoyarse, ¿no? O inclinarse en el verbo. Entonces, aunque en la escritura parece como si el crítico fuera un pronombre separado cuando ocurre delante del verbo, en realidad se llama crítico precisamente porque fonéticamente tiene que apoyarse, no puede formar una sílaba, tiene que apoyarse en el verbo, en la articulación. Entonces, la proclisis en español se ve en los verbos conjugados. Entonces, no lo tengo. Aquí tengo verbo conjugado y el pronombre clítico lo que aparece delante en posición proclítica. Con los infinitivos, no la quiero escuchar. Entonces, aquí con el infinitivo, en muchos casos tenemos la elección de poner el crítico después del infinitivo, como vimos aquí, o antes del verbo conjugado, como en no la quiero escuchar. Y luego también con los gerundios, lo estoy leyendo. Aquí estoy leyendo debería de estar escrito con color negro. Y aquí el pronombre clítico objeto directo lo que aparece delante del verbo auxiliar cuando tenemos el verbo principal en forma de gerundio. Entonces, en general, los críticos ocurren juntos. Entonces, si tenemos dos críticos o más, no se van a separar. En general, van a ocurrir juntos o después del verbo o antes del verbo, ¿no? Como estoy leyendo la carta para ella, no tenemos pronombres críticos. Estoy leyéndosela. Aquí tenemos los dos críticos juntos. Pronombre crítico de objeto indirecto se, pronombre objeto directo la, que ocurren juntos después del verbo. Si quiero ponerlos antes del verbo, se la estoy leyendo, ¿no? Entonces, aquí están los dos pronombres clíticos que solo en la ortografía, repito, solo en la ortografía se separan, pero no hay una diferencia en la fonética o la articulación. Estos dos clíticos también se podrían juntar al verbo auxiliar y escribir se la estoy, todos juntos, ¿no? Ahora, esto no significa que cuando tenemos algo general no haya excepciones. Entonces, sí es posible en algunos casos la separación de los críticos. Y esta separación va a depender de la naturaleza del verbo involucrado con los críticos. Entonces, ahora vamos a ver diferentes casos donde los críticos están separados y qué es lo que está provocando la separación de los críticos. El primer caso es con los verbos pronominales. Esos son como los verbos de régimen, ¿ok? ¿Se acuerdan que los verbos de régimen son verbos que tienen una... perdón, no son los verbos de régimen. Esto fue un error. Los verbos de régimen tienen una preposición automáticamente asociada. Perdón. Aquí los verbos pronominales son los verbos que ocurren con este se al final. Y este se parece que puede ser un se reflexivo, como lo llamamos el verbo reflexivo. En este caso, atreverse significa to dare. Y en inglés no tenemos ningún pronombre, pero en español el verbo es atreverse. When one dares to do something, es que alguien se atreve. Entonces, cuando tenemos un caso con verbos pronominales como atreverse, vamos a ver la posibilidad o el fenómeno de separar los críticos. Y la idea aquí es, por ejemplo, en esta oración, no me atrevo a decírselo, ¿no? Entonces, I wouldn't dare to
say this to her, or say it to her, or say it to him, ¿ok? La idea aquí es que tenemos una separación entre el pronombre clítico reflexivo me y los pronombres clíticos de objeto indirecto se y directo lo, porque se asocian con verbos diferentes. Entonces, me se asocia con atrever, así que aparece delante del verbo atrever porque atrever está conjugado. Y hemos visto que en español, cuando el verbo está conjugado, vamos a poner el crítico delante del verbo. Mientras que se y lo se asocian con decir. Entonces, me se asocia con atrever porque el verbo es atreverse. Y luego se y lo se asocian con decir porque son el pronombre de objeto indirecto y directo del verbo decir, no del verbo atrever. Entonces, decir lo a ella o a él, ¿no? Entonces, los pronombres de objeto directo e indirecto aquí son objeto directo e indirecto del verbo decir. Y por esto podemos separar estos tres clíticos. La segunda situación de separación de clíticos es en casos donde el verbo auxiliar y el verbo principal tienen cada uno sus propios sujeto y objeto, y estos son diferentes, ¿no? Entonces, si miramos este ejemplo como nos permitieron hacerlo, ¿ok? Entonces, es algo que se parece casi como la situación número 1, pero con algunas sutilezas diferentes. So, they permitted us to do it, is what this is saying, ¿ok? Entonces, este pronombre de objeto indirecto nos se asocia con el verbo permitir. Like they permitted this to us. So permit to us. And also the subject, el sujeto de permitir es ellos. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí en nos permitieron hacerlo es que nos es el pronombre de objeto indirecto asociado con permitir, y lo que tenemos es que permitir tiene un sujeto, ellos, y un objeto indirecto, nosotros o nos. Ahora, el verbo hacerlo aquí tiene otro sujeto y otro objeto, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto de hacer? They allowed us or they permitted us to do it. Who's doing it? Who's doing the action of doing? Us. Entonces, el sujeto de permitir es ellos, pero el sujeto de hacer es nosotros. Ellos permitieron a nosotros hacerlo. Entonces, tenemos el segundo verbo, aquí el verbo principal, que tiene un sujeto diferente del verbo auxiliar y también que tiene un objeto, en este caso objeto directo, diferente. Así que el verbo permitir tiene su propio sujeto y objeto, y el verbo hacer tiene su propio, its own, objeto y sujeto. En este caso, podemos tener una separación de clíticos y vemos aquí que el clítico nos está separado del clítico lo porque se asocian con verbos diferentes que también tienen sujetos diferentes. Eso es también muy importante. Finalmente, vamos a mirar en qué orden aparecen los clíticos. Entonces, cuando están juntos los clíticos, ¿en qué orden aparecen? ¿Y hay alguna regla que podemos usar o alguna tendencia? Pues después de presentar una primera regla propuesta, la autora dice, ok, tenemos esta regla, pero no es suficiente. Tradicionalmente se ha usado esta regla, pero no puede predecir todos los casos. Entonces aquí tenemos una nueva regla.
propuesta en la figura 5.8. Y esta regla dice que el se siempre aparece delante de todos los otros pronombres clíticos. Siempre es el primero. Si hay el pronombre clítico se, aparece siempre en primera posición. Luego, si hay un pronombre clítico de segunda persona, siempre aparece delante de las otras personas. ¿Ok? Luego, si hay un pronombre clítico de primera persona, como me y nos, siempre este va a aparecer delante de los clíticos de tercera persona. Entonces, al final nos queda que todos los pronombres clíticos de tercera persona aparecen al final. Así que el orden es el siguiente: se delante de todos los demás, segunda persona delante de la primera y tercera persona, primera persona delante de la tercera persona y tercera persona, última posición. Entonces vamos a mirar un ejemplo sacado de Twitter, un comentario de una persona que dice: pilas, Tayano, revisa si todavía tienes la billetera o si se te la llevó ese pillo, jaja. Entonces, aquí es más o menos like Tayano. Check to see if you still have your wallet or if that rascal or that scoundrel took it away from you. Y tenemos aquí, ¿no? 3 pronombres clíticos. Se te la llevó. Y aquí vemos este orden de se, luego te, que es la segunda persona, y luego al final la tercera persona, la. Entonces, lo que me gustaría hacer en clase es discutir qué significa, cuál es el significado de se te la llevó, se te la llevó. Y esto es lo que me gustaría que ustedes prepararan, además de sus preguntas o comentarios más allá, de por favor hacer una pequeña reflexión sobre qué es lo que significa. Revisa todavía si tienes la billetera o si se te la llevó ese pillo, jajaja. Entonces, cada uno de estos pronombres clíticos está contribuyendo significado y me gustaría que discutiéramos cada uno de estos 3 pronombres clíticos. Así que prepárense, por favor. Ahora, terminando con esta sección, la autora discute las diferencias generales entre los pronombres personales átonos y los tónicos, porque esta sección termina con todos los pronombres personales. Y los pronombres personales consisten en los pronombres tónicos y los átonos. Así que acabamos de terminar con los pronombres átonos y, en resumen, ¿cuáles son las grandes diferencias entre los pronombres átonos y tónicos? En primer lugar, dice la autora que los pronombres átonos son mayormente obligatorios, mientras que los tónicos generalmente son opcionales. En segundo lugar, los pronombres átonos dependen en otra palabra, dependen de otra palabra y no pueden aparecer solos, mientras que los pronombres tónicos son generalmente independientes y pueden aparecer y aparecen solos para contestar preguntas. Y en tercer lugar, los pronombres átonos tienen una posición y unas reglas sintácticas más rígidas que rigen su posición, mientras que los pronombres tónicos tienen una posición más flexible en la oración. Y con esto pasemos a una diapositiva de práctica donde ustedes pueden practicar a identificar todos los pronombres en este párrafo y luego identificar, o sea, señalar el pronombre e identificar qué tipo de pronombre es. Es una buena práctica. Muchas gracias y, como siempre, si hay preguntas o problemas, los vamos a discutir en clase.